Ciudadanos, buenas tardes. Quisiera tener 5 minutitos de su atención para platicar un poco de lo que está pasando en el país y que nos afecta a todos. Estamos ante unos hechos de homicidio por parte del Estado que ya no podemos seguir cerrando los ojos y hacer como si no existiera. En Ayotzinapa fueron ejecutadas 6 personas, entre ellas 3 estudiantes, y fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. ¿Esto por qué ha sucedido? Estamos ante unos hechos terribles en los cuales los gobernantes están asesinando a la gente a través de los grupos de sicarios. Antes el narcotráfico, que se dedicaba a vender drogas, ahora está funcionando para asesinar gente. ¿De qué vive ahora los que antes eran narcotraficantes? Están viviendo de nosotros, de secuestrarnos, de asesinarnos, de asaltarnos. Ahora sale para ellos mucho más fácil vivir de la explotación humana. Están explotando al ser humano a niveles que de veras eso no había pasado jamás en nuestro país y que no podemos seguir permitiendo. Ahora los que antes vendían droga están viviendo de que el gobierno los deje operar y hacer este tipo de crueles actos. Tenemos que reaccionar. Esto pasó en Ayotzinapa. En Iguala han encontrado todo el Cerro del Gordo repleto de fosas y de cadáveres. Y lo que dicen los testigos y los vecinos del presidente municipal de Iguala es que él salía por las noches a escuchar los gritos en los cerros y a disfrutar de estos sucesos. Él sabía que subían gente a los cerros a asesinarla. Yo sé que ahorita esto no está pasando en el Distrito Federal a esa escala, pero no esperemos a que suceda. El llamado que les vengo a hacer hoy es que empecemos a blindar el Distrito Federal. Empecemos a unirnos con nuestros vecinos. No podemos permitir que el narco se instale aquí y que empiece a cobrarnos derecho de piso y que empiece a perseguirnos y que empiece a acosarnos. Ya se vio que la policía, que el gobierno, no sabemos por qué, pero se tardan en actuar y lo podemos sospechar. Entonces, lo que les pido es que empecemos a actuar entre nosotros, que nos organicemos, que nos unamos y que vayamos colonia por colonia blindando el Distrito Federal. Esto se puede hacer si tú te pones de acuerdo con tus vecinos, si se conocen, si tienen su directorio, si están dispuestos a actuar, si se preparan. Podemos evitar una gran tragedia como la que ha sucedido en los demás estados de la República, que no está lejos. Recordemos que el río de los Remedios, que acaban de vaciar y encontrar cadáveres humanos, no está lejos del Distrito Federal, ya no está lejos. Entonces, lo que podemos hacer ahora es organizarnos, unirnos. El Consejo Nacional de Autodefensa y Desobediencia Civil los convoca a que si ustedes quieren saber cómo unirse con sus vecinos, nosotros podemos ayudarlos. Esto, además de unirnos para la autodefensa, también tenemos planeado hacer talleres para reactivar el tejido social, para volver a unirnos, porque no podemos permitir que sigamos en esta individualización, que sigamos en esta pérdida de humanización de la gente. Tenemos que recuperarnos como seres humanos, nuestros valores, y evitar que volvamos a llegar a lo que estamos llegando, porque no es posible que exista gente que se le haga muy fácil vivir de la explotación humana, vivir del sufrimiento humano. Entonces tenemos que hacer 2 cosas importantes. Por un lado, defendernos, porque no nos va a defender el gobierno. Esto ya está comprobado. Está encerrado Mireles, ya le dieron acto de formar prisión, con lo cual nos demuestra que el Estado es cómplice. Entonces podemos unirnos, podemos prevenir la delincuencia. Ese es el asunto. No tenemos que hacer revolución, ni tenemos que enfrentarnos a ellos. Es algo mucho más sencillo, es defendernos. Eso sí lo podemos hacer. Podemos evitar que entren a nuestras colonias. Eso es lo que podemos hacer. Y evitar que esto crezca. Y por el otro lado, la segunda cosa importante, volver a fomentar los valores humanos. Volver a fomentar la actitud cívica, la responsabilidad por el otro, el amor al prójimo, las acciones comunitarias. Tenemos todo un plan desarrollado para empezar a actuar colonia por colonia, y esto ustedes lo pueden bajar de internet. Vamos a subir un manual a la página del CONADEC MX, Consejo Nacional de Autodefensa y Desobediencia Civil,
Ahí vamos a aplicar los manuales y si tú quieres que te ayudemos, vamos a tu colonia y te ayudamos a organizar en qué forma pueden los vecinos unirse, estar enterados de lo que sucede y en dado caso actuar organizadamente. Además de que puedes hacer talleres para volver a reactivar el tejido social, que rompamos con este individualismo. Algo que nos está dejando los hechos atroces de este país es darnos cuenta que hay algo más valioso que lo material y eso es la vida. Nosotros los que formamos el Consejo Nacional de Autodefensa, si estamos unidos y si estamos aquí y si queremos ayudar y colaborar, es porque nos hemos dado cuenta que no existe nada más valioso que la vida. Tenemos amor a la vida humana y todo el ser humano merece ser respetado en sus derechos, en su libertad. Entonces, por eso los convocamos a que retomemos esos valores como país y que nos defendamos. Porque desafortunadamente, aunque empecemos a educar a nuevas generaciones, los que están ahora ya son psicópatas. Ya se ha quebrado su cerebro y de esos tenemos que defendernos porque no les va a bastar que les pidamos piedad. Ellos ya actúan de esa forma despiadada, cruel, y lo único que nos queda es defendernos de esa gente. Pero si estudiamos caso por caso de la gente que actúa cruelmente, lo que vamos a encontrar es que fue gente maltratada, fue gente violentada desde su infancia. Entonces, eso nos dice que a la par tenemos que reconstruir el país, evitando la violencia en las familias también, reconstruyendo el tejido social. El miércoles 22 los convocamos a la marcha, aunque a muchos ya no les guste marchar, nosotros consideramos que es importante seguir protestando por el simple hecho de que se vea que nos importa. El Estado tiene que saber que nos importa que hayan matado a estudiantes que no estaban haciendo nada. Los estudiantes de Ayotzinapa tenían un acuerdo con los choferes de los camiones que tomaron para poder pedir dinero para sus prácticas. Cuando ellos llegan a Iguala, la policía los masacra, se lleva a 43 detenidos, de los cuales hasta la fecha no sabemos nada. Esto debe ser considerado un crimen de Estado. Y esto debe saber el gobierno que nos importa. ¿Por qué? Porque aunque no sean tus hijos, si hoy no protestas, mañana sí pueden ser los tuyos. Si no se ve que estamos inconformes y que ya no estamos dispuestos a permitir este abuso de autoridad, entonces lo van a hacer contra nosotros. Por eso es importante acudir el miércoles 22 a las marchas y a todas las protestas que se estén llevando a cabo. Que nos importe la humanidad, que nos importe el sufrimiento de los otros, porque si no, nos vamos a seguir quedando solos, aislados, y por eso es que el gobierno nos está desapareciendo y fracturando. Gracias.